Bienvenidos a un nuevo episodio de Original Podcast. Gracias por aquellos que han seguido cada uno de los episodios. En el episodio anterior compartí con ustedes la visión que dio origen a Original y la frase que hoy resume gran parte de este proyecto: no estamos separados. Hoy quiero hablarles de alguien muy importante para mí. Su nombre es Marcos. Marcos es el protagonista de mi novela Cartografía de un alma herida. Aunque Marcos es un personaje literario, debo confesar algo. En muchos momentos, Marcos también he sido yo. Y sospecho que, en algún momento, Marcos también podría ser tú. ¿Quién es Marcos? Bueno, para aquellos que hemos tenido que ver algo con el medio artístico, ya sea en la literatura, la pintura, la música o el séptimo arte, como mi caso, que es parte de mi pasión. De hecho, yo he estudiado para ser realizador audiovisual. De hecho, uno de mis fuertes cuando estudiaba realización audiovisual era la escritura de guión literario para cine o para televisión, específicamente el cine, porque es uno de las artes que más me fascina. Y en medio de eso siempre hay un proceso creativo que es maravilloso, todo lo que tiene que ver con preproducción, producción y postproducción de una pieza cinematográfica hasta que llega a realizarse, es algo maravilloso. Alcancé a hacer algunos cortometrajes cuando estudiaba con algunos de mis amigos de esa época, y era un proceso maravilloso. Siempre detrás de este proceso está el detrás de. Por ejemplo, muchos han escuchado el detrás de cámara o algo que se llama el detrás de cuadro. Todo lo que el espectador desconoce que está detrás de ese encuadre, de esa escena que él ve, es un mundo maravilloso. Y de allí surgen los personajes de las historias. Cada personaje, aunque no todo se vea en la película o en la novela o en la pintura o en la música o en la canción que se componga, detrás de eso, en el caso de los personajes, hay una psicología del personaje. Eso se conoce como psicología del personaje, en donde es importante saber ese personaje dónde vive, dónde vivió, dónde nació, dónde se desarrolló su infancia, su adultez, dependiendo de la edad que tenga, hacia dónde quiere ir ese personaje. Como les digo, mucho de esto no se ve en la película porque a veces podemos ver que la historia de ese personaje se desarrolla en cierta época del personaje. Por ejemplo, hay películas donde el personaje ya es adulto, hay películas donde el personaje es un niño, hay películas donde el personaje ya es un anciano. Pero lo que el público no sabe es que el escritor o guionista o la persona que diseña los personajes tiene que tener un perfil psicológico que le ayuda a comprender cómo es ese personaje, y esto le ayuda también al actor o a quien lo interpreta o a quien crea los personajes a llevar un arco de transformación para que ese personaje se identifique con muchas de las personas que lo ven. Y eso sucedió con Marcos, el personaje que yo creé, el personaje principal de mi novela. Eso tiene un trasfondo. Marcos es un hombre inteligente, sensible, profundo. Es un escritor frustrado, exitoso externamente, vacío internamente, cansado espiritualmente, lleno de preguntas. Marcos es un hombre que desde afuera parece tener una vida funcional. Trabaja, piensa, produce, cumple, pero por dentro está cansado, muy cansado. Bueno, ¿y cómo nace un personaje como Marcos? Como les venía diciendo, detrás de todo esto hay algo que el espectador no ve, que el lector no ve. Hay actores reconocidos en Hollywood por ser conocidos como actores de método. ¿Esto qué significa? Son actores que se meten en el alma y vida de su personaje. Por ejemplo, si el personaje representa una época particular, él busca el contexto de esa época y empieza a vivir
como el personaje en su época, o si su personaje vive en cierto lugar, en cierto tipo de espacio, ese actor se somete a eso. Por ejemplo, el caso de Brad Pitt cuando hizo una película llamada 12 monos, donde interpretaba un personaje que estaba en un sanatorio psiquiátrico. Y se dice que este actor, antes de llegar al rodaje de esta película, pasó varias semanas en un reclusorio psiquiátrico, conviviendo con personas que vivían enfermedades mentales, para poder experimentar lo que estas personas vivían en su cotidianidad y así poder representar este personaje. Y fue un personaje que realmente le hace sentir y ver a uno cómo viven este tipo de personas. Otro actor reconocido por ser un actor de método riguroso es el actor Daniel Day-Lewis, quien interpretó al expresidente Abraham Lincoln en una película dirigida por el reconocido director Steven Spielberg. Y se dice que Daniel Day-Lewis, mientras estuvieron en los meses de rodaje, aún estando en el set cuando no grababan, cuando iban a tomar un receso, un descanso, él permanecía con la ropa de Abraham Lincoln y dejó de utilizar su celular, utilizaba la indumentaria de Abraham Lincoln, se sentaba en la silla mecedora del personaje y no respondía al nombre Daniel, a su nombre verdadero, sino solamente al nombre de Abraham, del presidente Lincoln. Y todos sus compañeros, el director, los demás actores, las personas de producción tenían que hablarle como Abraham porque él no respondía a ese nombre. Esto lo llevó a ser uno de los papeles más memorables con los cuales ha conseguido el Oscar a la Academia como mejor actor. Otro caso reconocido es el del actor Heath Ledger, quien interpretó magistralmente al personaje del Guasón, el Joker, de los cómics de Batman, en la película del director Christopher Nolan, El Caballero de la Noche, y esto le llevó a obtener el Oscar póstumo como mejor actor de reparto. Su familia tuvo que ir a recoger el Oscar porque Heath Ledger fue encontrado unos meses antes de que se estrenara la película El Caballero de la Noche en su apartamento, muerto por sobredosis de medicamentos que él utilizaba para la depresión, para la ansiedad. Y se dice que uno de los métodos que Heath Ledger utilizó para empezar a crear su personaje del Joker fue que se encerró durante un mes en su apartamento sin que nadie lo visitara, con un cuaderno haciendo notas, investigando sobre otros personajes de otras películas que tenían las mismas características psicológicas del Joker, personajes psicóticos, personajes anarquistas, personajes malvados, personajes con esas características desquiciadas, y encontraron en su apartamento un cuaderno con las notas que él hacía, cómo empezó a practicar los gestos, esa risa sarcástica característica que hizo de este personaje un personaje icónico y que llegó a ser una de las mejores interpretaciones del Joker. Entonces, como podemos ver, detrás de todo esto siempre hay una creación que el espectador, que el lector no ve. Y en el caso de Marcos, ¿cómo fue este viaje para empezar el personaje? En el momento en que yo empecé a escribir la historia de Marcos, al principio no se llamaba Cartografía de una alma herida, sino que yo lo titulé Ojos Abiertos, pues en ese momento yo me encontraba también pasando por circunstancias de ansiedad y depresión en mi vida, circunstancias que habían empezado a despertarse en mí en este tipo de crisis luego del fallecimiento de mi padre, que fue hace ya 4 años. En el año 2022 intempestivamente mi papá Francisco falleció de un infarto, y esto cambió nuestra vida bastante. Después les comentaré en otro episodio un poco más sobre detalles de esto, pero esto cambió mi vida, la vida de mi hogar, con mi esposa, con mi hijo. Tuvimos que traer a mamá, a mi madre, que sufre de problemas de pérdida de la memoria, ya que soy hijo único, a nuestro hogar, y nuestra vida cambió en muchos aspectos. Pero bueno, en ese momento, como les digo, volvieron a surgir en mi vida eventos de ansiedad, depresión, que me llevaron a vivir trastornos mentales que yo ya había padecido 10 años atrás. 10 años atrás ya había sufrido de ataques de pánico.
Como les digo, más adelante de pronto profundizaré en esto de mi vida. Pero he aprendido algo. El amor de Dios es tan maravilloso y tan grandioso que Él permite que a través de esos eventos trágicos, catastróficos, difíciles en nuestra vida, nosotros podamos rehacernos, podamos ser resilientes, podamos sacar algo bueno de esos eventos, quizás para llevarle un mensaje a personas que puedan estar viviendo una experiencia parecida a la nuestra y poderles decir, hay esperanza en medio de esto. Entonces empecé a diseñar este personaje también con problemas mentales, así parecido a lo que yo estaba viviendo, y creé este personaje también como un escritor que se sentaba un día en su apartamento y tenía una página en blanco. Y si hay algo que cause pánico en un autor, en un escritor, en un guionista, en un artista, es estar en blanco, es tener una página en blanco. Y mi personaje Marcos empezaba así al principio de la historia, en su apartamento, con muchas preguntas, con heridas emocionales, con ansiedad, con autoexigencia en su vida, con crisis espirituales en su corazón, con una fragmentación interna y con deseos de escribir algo, pero sin saber cómo empezar. Y alcancé a escribir una introducción y las primeras páginas del primer capítulo, que para quienes ahora tienen el libro final, que terminó siendo Cartografía de una alma herida, comenzaba muy diferente a como comienza el libro original, el libro final que fue lanzado el 16 de mayo en Amazon. Pero así comienzan las historias, siempre hay un detrás de. Y me pasó lo mismo que el personaje, quedé bloqueado durante varios meses. A veces pasaban semanas y cogía una página y escribía unos cuantos renglones y no sabía cómo más seguir. Tenía toda la historia en mi mente, tenía toda la historia, pero no lograba plasmarla. Y eso es algo que causa frustración, porque era algo que estaba pasando también en mi vida. Aunque tenía un trabajo estable, aunque tengo un trabajo estable, aunque tengo los recursos para proveer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, aunque parecía que mi vida fuera normal, madrugaba, me levanto, voy a trabajar, termino mi jornada, los fines de semana descanso, iba a la iglesia, esto y lo otro, yo sentía un vacío en mi vida, yo sentía que estaba en automático, y creo que en este tiempo a muchas personas nos sucede lo mismo. Hay un vacío existencial, como que nuestra identidad se pierde, nos sentimos separados, como decía en el capítulo anterior, separados de Dios, separados de las personas, de nuestra familia, de nosotros mismos. Aunque estemos allí presentes, parece que no estamos presentes. ¿Te ha pasado alguna vez seguir funcionando por fuera mientras por dentro algo se está rompiendo? Entonces pasaron varios meses en donde yo seguía en ese ciclo, y luego empecé a escribir otra historia y la empecé a llamar Sincrética, en donde creaba un mundo donde diferentes personajes llevaban sus vidas, y sus vidas también eran monótonas. Personajes marcados por la religión, por el poder que oprime, por la moralidad que juzga, marcados por la ansiedad de un progreso pero sin alma, y muchas cosas más, sobre también el rechazo que excluye. Y empecé a crear también esta historia, la llamé Sincrética, y en esa historia yo quería hablar de mi parte religiosa, espiritual, que empezó a tener conflicto en mí. Pero lo mismo sucedió, llegué a cierta parte de Sincrética y paré. Y mucho tiempo después empecé a escribir otra historia, la cual titulé ¿Cómo te ha ido con tu Dios airado? Y allí empecé a escribir la historia de un pastor cristiano, y después profundizaré más de esto porque yo llegué a ser ordenado pastor cristiano. Y este pastor cristiano, y aclaro, ahorita no ejerzo como pastor, no,
renuncié a la ordenación de pastor y después explico por qué. No estoy desmeritando esto. Muchos me dicen que soy pastor de corazón. Empecé a escribir esta historia de un pastor que vive una vida de autoexigencia, que vive una vida en donde se confunde con el evangelio. Como yo les decía anteriormente, el evangelio significa buenas noticias. La buena noticia de que Jesucristo viene a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial, una relación de amor y de gracia, pero que desafortunadamente por nuestra oscuridad almática y espiritual muchas veces confundimos el mensaje que Jesús vino a decir y lo convertimos en una vida de reglas, de normas, de autoexigencia, en donde desdibujamos el rostro de Dios como Padre y lo convertimos como un jefe exigente, como una autoridad que está buscando en qué momento nosotros fallamos para juzgarnos, castigarnos severamente. Y después profundizaré más sobre esto más adelante en otros episodios, como Dios nos vaya guiando, porque esto no se trata de fórmulas religiosas, de hablar de religión, sino hablar del aspecto importante en nuestra vida, que es sanar nuestra alma herida. Nosotros tenemos una alma herida, casi todos los seres humanos, y todos debemos reconocer que tenemos marcas y heridas emocionales. Y lo más interesante que he aprendido es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a habitar en nosotros para sanar esas heridas y para vernos todos como una familia restaurada en amor. Bueno, entonces empecé a escribir esta historia de este pastor basado en mi experiencia, que en determinado momento, como sucede con la religiosidad y en el mundo de la religión, y le está pasando a muchas personas, se cansó. También llegó a un cansancio y a una extenuación emocional, espiritual y física que lo agotó. Y eso a veces lo hace Dios. Él permite que nosotros agotemos todas nuestras fuerzas, todos nuestros caminos, buscando esa sanidad, buscando esa luz, buscando esa paz, para que finalmente podamos descansar en Él. Esa es la vida eterna, descansar en el amor y la gracia de poder ser totalmente humanos y ser totalmente libres, sin necesidad de buscar el reconocimiento de nadie, porque la lucha espiritual de la vida humana es tratar de buscar de ser reconocidos, de ser amados, de ser aceptados, porque desde niños muchos fuimos marcados por el rechazo, por la duda, por todas estas cosas que nos causaron heridas, y por ende cuando vamos creciendo vamos buscando ese reconocimiento en nuestros éxitos, en nuestro logro, en nuestra profesión, en el dinero, en que reconozcan que somos exitosos. Nada de eso está mal. De hecho, me he dado cuenta que Dios anhela que prosperemos, pero eso no es nuestra identidad, es la añadidura, es parte de nuestra vida. Entonces nos desgastamos durante mucho tiempo buscando ese reconocimiento. Y en la historia de cómo te ha ido con un Dios airado, que más adelante se convirtió en uno de los capítulos de Cartografía de una alma herida, al igual que Sincrética. Entonces este pastor recibe la visita personal de Jesús, y eso pone patas arriba su teología y lo lleva a un conflicto en el que tiene que enfrentar su mundo religioso, confrontarse a sí mismo, pero en amor Dios lo trae a la libertad. Pero también la historia se detuvo, no pasé del segundo capítulo. Es curioso, pero en las 3 historias que les vengo contando no pasaba del segundo capítulo, y esto me frustró. Durante varios meses paré, hasta que en determinado momento, gracias a que debido a esto pude buscar ayuda psicológica, ayuda espiritual, incluso de psicólogos cristianos y de psicólogos no cristianos, que todas las personas fueron una bendición, porque he descubierto en este camino que las manos de Dios se extienden para abrazarnos a través de nuestra humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios se manifiesta a través de nuestra humanidad, en los psicólogos, en los médicos, en los trabajadores, en la madre que se esfuerza madrugando para bendecir a su hogar, llevando a sus hijos al colegio, haciendo los quehaceres de la casa, trabajando por fuera, en el padre de familia que se esfuerza levantándose, madrugando, llevando jornadas extenuantes de trabajo para llevar un sustento, en el biólogo marino que
busca reconstruir al planeta y preservar el medio ambiente, porque Dios ama su creación. En nosotros, en cada una de nuestras labores, trabajos, de nuestras causas benéficas, ahí se está manifestando el amor de Dios. Entonces pude abrir mi corazón a buscar ayuda también, no solamente en la parte eclesiástica o de iglesia, que está muy bien, no solamente en la comunidad cristiana, sino la ayuda que Dios me trajo, y encontré personas muy profesionales, personas donde el amor de Dios se manifestaba, y eso empezó a liberarme. Más adelante les podré contar todas esas herramientas y ejercicios prácticos que el poder abrirme a todas estas ayudas me ayudó a algo que he conocido y que me ha maravillado mucho, que se llama la neuroplasticidad. ¿Y eso qué significa? La capacidad del cerebro de volver a renovarse, de cambiar, de transformarse para bien. Entonces, debido a esto, hubo un momento en que, haciendo uno de esos ejercicios psicológicos que me habían dado las herramientas de la psicología, me senté un día en el computador y me di cuenta que podía unir las tres historias, porque yo me estaba desgastando pensando que en qué momento iba a poder escribir todo lo que yo estaba pensando. Yo decía, no he podido avanzar, tengo todos estos capítulos en mi mente, pero no los logro escribir. Y en determinado momento Dios me iluminó y me dio a entender que esas dos historias, que parecían distintas a la de Marcos, la de sincrética y la de cómo te ha ido con un Dios airado, podían entrar dentro de la historia de Marcos. Y más adelante, cuando les empiece de pronto a compartir algunos capítulos y cómo se llegaron a unir en esta parte creativa, eso me dio una idea y me dio un respiro, porque dije, caramba, ya tengo una historia desarrollada. Y ahí fue cuando hace unos meses, en el mes de marzo de 2026, gracias a Dios, volví a abrir Facebook y encontré un aviso publicitario de la editorial BookFunnel en México, de Kevin Trejo, Eived Vázquez y su equipo, que tienen un programa que se llama BookFunnel, donde durante 30 días, en un programa bastante intensivo, llevan a que autores o personas que tengan una idea y quieran publicar su primer libro y lanzarlo en Amazon y que se convirtiera en bestseller, ese programa intensivo trae unas herramientas maravillosas donde se puede escribir un libro en 30 días, lanzarlo y publicarlo de una manera profesional. Y me arriesgué, sentí que era una oportunidad de Dios y hice el programa, 30 días intensos. Y las herramientas que Dios me permitió conocer a través de Kevin y su equipo, wow, desbloquearon esa parte creativa, y por eso nació Cartografía de un alma herida. La cartografía de esa alma de Marcos, que Marcos, como les decía, no es solamente un personaje ficticio, no es solamente un personaje literario, es también un espejo de la humanidad, así como muchos de estos personajes que les nombraba al principio son espejos de las características humanas. ¿Y por qué cartografía de un alma herida? Porque en uno de esos momentos, una de las herramientas que nos dieron en la editorial era interactuar con nuestros futuros lectores para que ellos nos colaboraran en la creación del título. Entonces ahí fue cuando hice una dinámica y le empecé a compartir a mis futuros lectores, que ahora son ustedes los que son la comunidad de Original Podcast y del libro Cartografía de un alma herida, y muchos de ustedes me ayudaron viendo las características de cómo iba a ser mi historia, a definir que esto no era solamente ojos abiertos, que significaba porque mi personaje entra a una mirada interior suya, sino que no solamente era ojos abiertos, no solamente estaba en un mundo sincrético, porque allí es donde Marcos va a llegar para poder empezar a encontrarse a sí mismo, ¿sí? No solamente era enfrentar a esa versión de su Dios airado, sino que primordialmente era la cartografía de su alma, un mapa. Nadie hace un mapa de un territorio que ya conoce perfectamente. Un mapa se hace para explorar, para orientarse, para no perderse. Eso es esta novela, un mapa del alma herida. Todos llevamos heridas, pero no todos aprendemos a mirarlas con honestidad. Y acá hay una clave de mi historia, y es que cuando yo empecé a crear la historia,
de Marcos, después me di cuenta por qué la historia de sincrética que yo la estaba escribiendo por otro lado se ajustaba, porque yo al principio pensaba llevar la parte psicológica de mi personaje como una ciudad. Quería describir su alma como una ciudad que tenía diferentes partes, pero después afortunadamente el título que mi público definió como Cartografía de una alma herida, donde muchos de los lectores se identificaron, me dio más visión de que era mejor crear un mundo donde había diferentes regiones que representan el alma. Y después seguiremos hablando más profundamente de eso. Entonces es importante que nos demos cuenta cuál es la cartografía de nuestra alma. Y para eso también está el amor, la gracia de Dios y la interacción humana y divina que nosotros podemos tener viéndonos a nosotros mismos y a las demás personas tal cual como somos, amados, aceptados por Dios y por nosotros mismos y por los demás. Tal vez la gran tragedia de Marcos no era su herida, tal vez era la creencia de que estaba solo. Y esa es también una de las grandes mentiras que muchos hemos creído. Marcos no representa solo un personaje, representa la parte de nosotros que sigue buscando, la parte que se siente perdida, la parte que aún tiene preguntas, la parte que desea volver a casa. Y quizá el inicio de la sanidad no consiste en dejar de tener heridas, quizá comienza cuando dejamos de escondernos de ellas. Si alguna parte de la historia de Marcos resonó contigo, quizá este viaje también es para ti. Voy llegando ya al final. Más adelante profundizaré en algo importante del libro Cartografía de una alma herida. Y es cuando Marcos tiene que enfrentar su propia oscuridad. Tiene que saltar a su abismo. Y quiero contarte algo que después profundizaré. Antes de que yo conociera bien el mensaje de Jesús, el Evangelio, antes de que yo conociera a Jesucristo personalmente, durante mucho tiempo en mi adolescencia y hasta parte de mi adultez, yo sufría una pesadilla que casi siempre me daba como unas 3 veces al año, y era que yo me quedaba dormido y de repente en mi sueño yo resultaba cayendo a un vacío profundo, profundo. Era un abismo oscuro, profundo, 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 que no tenía fin. Y la caída era tan terrible, tan real, que yo me despertaba sudando con ansiedad, y siempre yo interpretaba que estaba cayendo como al infierno. Pues era algo así que yo interpretaba, claro, porque venía de una tradición religiosa que estaba basada en el temor, en el miedo, y yo pensaba que iba a durar el resto de mi vida, aún después de morir, de pasar de este plano, cayendo allí, y no sabía si eso tendría fin, si esa angustia, si esa ansiedad tenía fin. Mucho tiempo después encontré una conferencia de un hombre de Dios maravilloso, de un hombre de Australia, que te iré contando, y se llama el Dr. Bruce Weishaupt. Tiene una conferencia maravillosa de 59 sesiones de 20 minutos cada una. Está en YouTube, pero pues está en inglés. Después te diré de pronto cómo se puede escuchar en español, o puedes activar los subtítulos. De pronto dejaré el enlace en este capítulo, y es algo que cambió mi vida, y la conferencia se llama El Evangelio y la Sanidad del Alma. Es maravillosa, cambia la perspectiva de cómo podemos ver a Dios, al mundo, a la vida espiritual, al amor de Dios, a la gracia de nosotros mismos, de una forma distinta a lo que es la religiosidad. Y allí encontré un versículo que me impactó y me ayudó a entender ese sueño de ese vacío, de caer en ese abismo. Creo que muchas personas han tenido sueños así, y el Dr. Bruce Weishaupt me impactó porque él vivió una experiencia parecida, y cuando él habló del hoyo negro, eso hizo clic en mí. Pero lo más maravilloso es que él dice que al final del hoyo negro él encontró a Jesús, al Padre, el Hijo y el Espíritu, abajo esperándolos con sus brazos abiertos. Y este versículo es del Antiguo Testamento, que dice, Deuteronomio capítulo 33 verso 27: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos
eternos. Quiere decir que Él nos sostendrá al final de ese abismo, que hay esperanza en medio de nuestra oscuridad y que la luz alumbrará para liberarnos y sanarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Original Podcast y recuerda, no estamos separados.